Muy pero muy buenas a todos. Acá estamos en esta nueva edición de Dragon Creek que vamos a hablar de BlockFi. Vamos a contar un poquito de dónde viene esa caída, dónde viene arrastrando la mala racha, los malos números y todo lo que pasó con BlockFi y por qué terminó declarándose en bancarrota. Vamos. Hola, muy pero muy buenas a todos. Acá estamos en esta nueva edición de Dragon Creek. Sí, pasate por el canal. Tenemos un video de la fábrica de dinero que quiebra, donde se arma la relación que había entre Genesis, Grayscale, Three Arrows Capital y más o menos esta relación que hay, cómo trabajaban por dentro y cómo generaron una fortuna tremenda con un fondo de Bitcoin que cotizaban en la bolsa y lograron levantar una cantidad tremenda de dinero. ¿Y qué tiene que ver BlockFi? Bien, en este video se explica toda esa mecánica para entender lo que vamos a explicar ahora de BlockFi, pero vamos a dar un pequeño resumen al punto principal de lo que pasó acá y qué relación tenía BlockFi con Genesis y Three Arrows Capital. Bien, acá te voy a contar algo que tiene DSG, que es el mayor grupo relacionado a blockchain, de cómo funcionaba el fondo de Grayscale. Si quieres verlo completo tenés que ver el video. Acá vamos a hacer un pequeño resumen. Grayscale tiene un fondo de inversión que cotiza en bolsa de Bitcoin, ¿sí? Es la forma que tienen las personas de comprar de manera institucional y en la bolsa Bitcoin de alguna manera, ¿no? No estás comprando Bitcoin directo, pero estás comprando un fondo que tiene Bitcoin. El fondo lo maneja Grayscale y se llama GBTC Trust. ¿Cómo funciona ese fondo? DSG tiene las dos empresas, es dueño de Grayscale y dueño de Genesis. ¿Cómo funciona? Genesis entrega los Bitcoin a Grayscale, esos Bitcoin Grayscale los bloquea dentro del fondo que se llama GBTC Trust y a cambio mintea o emite nuevas acciones GBTC. ¿Cuántas son? Por cada un Bitcoin se emiten 1000 acciones de GBTC uno a uno. Estas acciones quedan bloqueadas durante 6 meses, es decir que Genesis las recibe, las puede entregar a quien le dio el Bitcoin, pero no se pueden vender esas acciones. Esas acciones quedan bloqueadas por 6 meses y no se pueden vender. ¿Qué beneficia esto? De que el precio de este fondo no caiga y siga aumentando la cantidad de Bitcoin. Si yo trabo un Bitcoin dentro del fondo, voy a tener 1000 nuevas acciones, el fondo va a incrementarse en un Bitcoin, pero esas nuevas 1000 nuevas acciones de nuevo GBTC no se van a poder vender, van a estar trabadas por 6 meses. Con esto agrando el fondo, pero no tengo presión vendedora. Esto hacía que el precio de la acción de GBTC suba como la espuma y pierde la relación con Bitcoin. Si dijimos que 1000 GBTC equivalen a un Bitcoin y vamos a suponer que Bitcoin valía $1000, 1000 GBTC no valen $1000 como valía el Bitcoin, valían 1500, valían 2000, llegó a estar un 130% por encima del valor de Bitcoin. Ahora está un 40% porque se dio vuelta la tortilla y reventó este sistema. ¿Cómo funcionaba este sistema capitaneado por Three Arrows Capital? Que a base de este sistema que se rompió, terminó quebrando, funcionaba así. Three Arrows Capital metía USD a Genesis, Genesis era el broker, Genesis con esos USD te sobrecoletarizaba, te sobreapalancaba un préstamo y te daba Bitcoin. Es decir, vos ponías, por ejemplo, $500 y te daba $1000 en Bitcoin. Te daba más de lo que vos ponías. Con la condición de que ese Bitcoin que a vos te prestaba lo tenías que devolver a Genesis. Lo volvías a meter a Genesis. Genesis lo tomaba como que vos estabas creando nueva acción, entonces ese Bitcoin que agarraba Genesis te lo metía a Grayscale, Grayscale lo bloqueaba en su fondo, como que vos le estás invirtiendo en su fondo, y te emitía las nuevas acciones, los nuevos GBTC. Esos nuevos GBTC te los daba a Three Arrows Capital, que los tenía que tener bloqueados por 6 meses. Si Three Arrows Capital no quería esperar los 6 meses, porque quería hacerse ya con el dinero, se los volvía a meter como colateral a Genesis para que le diera un préstamo, y Genesis te daba los USD. Y Genesis aguantaba esos 6 meses hasta poder venderlo. Con esos USDC, o sea, con esos dólares que te daban, ¿qué hacía Three Arrows Capital? Volvía a armar la rueda para volver a sobrepalancarse. Y si metía 500 y al final de la vuelta sacaba 1000, ahora metía 1000, al final de la vuelta sacaba 2000 y hacía la vuelta así para generar una bola de dinero, de inventar dinero, una bola de nieve, hasta que este sistema terminó fallando. Pero así era, quiero que entiendan el concepto de cómo funciona el circuito donde vos metés Bitcoin a Genesis. Esos Bitcoin Genesis los mete a Grayscale, Grayscale los mete dentro del fondo que ahora está cotizando aproximadamente en unos $8 cada acción. Esos Bitcoin, el fondo los traba y te generan las nuevas acciones que quedan trabadas por 6 meses y te los da Three Arrows Capital. De esta forma funcionaba la rueda económica. BlockFi iba levantando capital, estaba creciendo de una manera bastante importante, daba préstamo, hasta que llegado un momento, vamos a contar un poquito esta historia de cómo funcionaba, llegado un momento en la historia de BlockFi que fue creado en el 2000
17, ¿sí? El 9 de abril del 2020 anuncian que BlockFi trae un nuevo inversor estratégico que se llama Three Arrows Capital. BlockFi estaba viendo este negocio que era muy bueno, el que estaba haciendo Three Arrows Capital, que estaba multiplicando el dinero. BlockFi recibe dinero de la gente que pone como garantía, como colateral a cambio de un préstamo, donde se paga también, que pagaban un interés, eso que ponían el préstamo, y después había gente que también invertía dentro de BlockFi para poder obtener rendimientos, ¿sí? ¿Viste eso que te pagan un API del 10%, del 15%? Vos ponías dinero dentro de BlockFi y te prometía un interés, un API, ¿sí? Una ganancia anual por tenerlos ahí. Ese dinero, BlockFi tenía dos caminos: o lo prestaba a quienes necesitaban o lo usaba para hacer negocios. Generalmente quienes pedían prestado eran mucha menos que la cantidad de gente que sí metía dinero en BlockFi. Entonces BlockFi se une con Three Arrows Capital porque quería formar parte de este negocio, consigue una ronda de financiación y BlockFi incorpora a Three Arrows Capital como inversor. Se va a unir por esta simple razón de poder unirse con Three Arrows Capital, usar a Three Arrows Capital para que meta Bitcoin a Genesis y explicarte lo que iba a hacer recién. Genesis mete los Bitcoin a Grayscale, que obtenés por las primas, vas a obtener un valor mayor con esas acciones y con eso ganar mucho más. Entonces, ¿qué hacía? Cuando se unen, deciden pagar un API en Bitcoin a los usuarios, un API de Bitcoin del 6%, ¿sí? Le ofrecían el 6% a los usuarios que ponían Bitcoin. Entonces era una tasa altísima el 6%, porque ¿quién te pagaba en el 2020 un 6% por prestar Bitcoin? Donde te prestaban un 1,5%, un 0,5%, pero un 1% ya era muchísimo en Bitcoin. Bueno, acá te ofrecían un 6%, entre una cantidad importante de inyección de dinero, de inyección de capital de Bitcoin, mucha cantidad de dinero, donde siempre se decían tengan cuidado, de una plataforma centralizada, pero como había mucho lobby, como BlockFi se mostraba segura, se mostraba fuerte, se mostraba en crecimiento, se mostraba que cada vez iba creciendo su capital, su dinero, su tenencia, daba una buena confianza. Entonces, ¿qué hacía? Esos Bitcoin, vamos a hacer el viaje del Bitcoin, esos Bitcoin de los usuarios iban a BlockFi. Entonces BlockFi a vos te pagaba el 6% anual. ¿Qué hacía con esos Bitcoin? ¿Lo prestaba? No. Bitcoin hacía la jugada con Three Arrows Capital, se los cedía de alguna forma a Three Arrows Capital. Three Arrows Capital, que ya tenía el arreglo con Genesis a través de DSG, que es lo que contamos en el video anterior, que tenés que verlo, los metía en Genesis. Genesis, ¿qué hacía con esos Bitcoin? Lo metía en Grayscale, esos Bitcoin, y Grayscale te generaba las acciones. ¿Qué acciones? Las acciones de GBTC. Esas acciones, vamos a ver la gráfica, esas acciones eran en este momento donde las acciones cotizaban con una prima. Vamos a ver en qué momento fue esto. Este arreglo se hizo aproximadamente en el 2020, a abril del 2020. Si nosotros nos vamos para ver a abril del 2020, es acá enero, febrero, marzo, abril, es por acá donde se incorpora a Three Arrows Capital. Estos Bitcoin que se metían a Grayscale, a vos te daban las acciones, los GBTC. Se metían en esta altura, más o menos, por acá. Te bloqueaban durante 6 meses, pero pasados los 6 meses, vamos a hacer acá, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, por acá, se te desbloqueaban por acá, tenían una prima de un 30% aproximadamente. Es decir, si este Bitcoin que a vos te pusieron valía $20,000, vos lo estabas vendiendo a un 30% más pasados los 6 meses, ¿no? Se te desbloqueaba el GBTC y lo vendías a un 30% más de prima. Mira, llegó acá la prima hasta un 40%. Es decir, que vos le ganabas casi un 30 o un 40% a esas acciones. Vendías esas acciones y con esas mismas acciones recomprabas el Bitcoin y si las personas te pedían el Bitcoin, se lo devolvías. Entonces el circuito era así: le daba a Genesis, Genesis se lo daba a Grayscale, Grayscale te emitía las acciones, los GBTC, las acciones quedaban bloqueadas por 6 meses, pero como estaban por encima de Bitcoin, esta línea que vemos acá abajo, este es el precio de Bitcoin, esto es 1 a 1 con Bitcoin, 1000 acciones significaban un Bitcoin. O sea que vos con un Bitcoin generabas 1000 acciones. Entonces, 1000 acciones, el precio era esto, un Bitcoin. Pero como estaba con una prima, estaba el precio inflado de alguna forma porque había más demanda de compra que de acciones disponibles, porque a vos, al bloquearte las acciones durante 6 meses, vos en el fondo estás metiendo Bitcoin, o sea, al fondo lo estás agrandando, le estás metiendo colateral de Bitcoin, pero esas acciones están bloqueadas, entonces hay menos acción en el fondo. El precio de la acción subía porque se buscaba siempre el respaldo 1 a 1 que había contra el fondo de Bitcoin. Entonces, durante esos 6 meses que se bloqueaba, esto iba pum para arriba,
Se desbloquean y así. Entonces BlockFi era una máquina de tomar Bitcoin con ese 6%. Si total BlockFi ganaba un 20, un 30% cuando vendía al precio de las primas. Llega un momento en este punto de inflexión donde ya se da vuelta, la tortilla se da vuelta ya en marzo del 2021 y el fondo, ya que se empiezan a liberar toda la cantidad de acciones que hay en el fondo, se empieza a liberar y el precio empieza a caer. Muchos empiezan a vender, muchos institucionales empiezan a vender. Este fondo, recuerden que cotiza en bolsa. Es una forma de poder entrar a Bitcoin a través de la bolsa, a través de este fondo que lo emite Grayscale. Las ganancias eran de un 20, un 30, un 40, hasta un 100% de lo que fue 2019, 2018. Acá cuando empieza en caída libre, ya nadie mete más Bitcoin para obtener acciones porque vos metías Bitcoin y obtenías menos cantidad de acciones. Por eso no servía, ya no servía más este proceso. Ahora lo que convenía era comprar acá abajo, más baratas las acciones. Pero esto ya se empieza a caer y es muy difícil que se levante, que lo voy a explicar en otro video por qué no va a levantar el precio. Cuando ya empieza esto, empieza a haber problemas con BlockFi y empieza a haber problemas principalmente con Three Arrows Capital. BlockFi le había prestado mucha cantidad a Three Arrows Capital. Three Arrows Capital, durante toda esta ganancia que tuvo acá y durante este boom donde crece Bitcoin, donde Bitcoin llega a los $60.000, Three Arrows Capital estuvo ganando mucho dinero haciendo esta martingala y esta bicicleta. Pero con todo ese dinero que iba ganando, se iba endeudando cada vez más. Se endeudaba con Genesis, se endeudaba con BlockFi, se endeudaba con un montón. ¿Y qué hizo Three Arrows Capital? Empezó a comprar mucho Bitcoin, pero sobre todo compró muchísima cantidad de Luna. ¿Qué pasó con el colapso de Luna? Que fue por acá ya en 2022. Con el colapso de Luna, Luna revienta, Luna se va por el suelo y Three Arrows Capital termina quebrando, ¿sí? Por la cantidad. Cuando quiebra Three Arrows Capital, no le puede volver a Genesis, donde Genesis ahora está con unos problemas tremendos, que puede ser el próximo muñeco a caer, pero también afecta a BlockFi. BlockFi le había prestado una cantidad impresionante de Bitcoin. BlockFi le prestó mucho Bitcoin a Three Arrows Capital y ahora Three Arrows Capital no podía devolverle. Entonces ahí recibe uno de los primeros golpes entre 2021 y 2022 BlockFi. Un golpe gigante donde tienen que empezar a salir al rescate. Donde dentro de ese rescate viene FTX, donde le inyecta dinero para intentar rescatarla. Eso no es todo. El 27 de octubre del 2020, vamos a posicionarlo por acá, octubre del 2020, que es por acá aproximadamente en este punto, BlockFi adquiere el 5% del fideicomiso de Bitcoin, en este caso, el 5%, 24.235.578 acciones, son 24 millones de acciones. ¿Cuánto está el precio de la acción en este momento? Está en 8,69. Hagamos la cuenta. 578 al precio actual son unos 210 millones de dólares al precio actual, pero esto lo adquiere el 27 de octubre del 2020. Si lo vemos en la tabla del tiempo, 27 de octubre del 2020, ya lo vemos por acá, más o menos julio-octubre, el rango es aproximadamente de unos $14 aproximadamente que compra por Bitcoin que mete al sistema. Seguido de esto, BlockFi el 12 de febrero del 2021 compra un poco más, ¿no? Y llega a tener 11.9 millones de acciones más que agrega. Con esta cantidad que mete, llega a tener ahora el 5.66. Recuerden que anteriormente tenía el 5%, ahora llega a tener el 5.66. Comienza BlockFi a meter más cantidad de todo esto, de esas acciones. ¿Cuál es el problema de esas acciones? Que cada vez iba valiendo menos. Estamos hablando de este periodo. Esta acción cada vez va valiendo menos con respecto al precio de Bitcoin, por los Bitcoin que puso, con el valor de la empresa. La cantidad de Bitcoin, fíjate que está un 40% por debajo del Bitcoin, de la relación de Bitcoin que hay. Si Bitcoin ahora vale $16.000, esto vale un 40% menos, siendo que se puso y este fondo se construye poniendo Bitcoin. Mientras tanto seguía aumentando sus tenencias en estas acciones GBTC. No hay problema porque todo estaba colateralizado por los préstamos que le había hecho a Bitcoin a Three Arrows Capital. Entonces la empresa iba boom para arriba y la empresa llega a valer en el 2021. En marzo del 2021, en este punto donde ya tenía una cantidad tremenda de acciones de GBTC, BlockFi estaba grande, metía mucha cantidad de préstamos, estaba muy posicionado. En aquel punto levanta
préstamos, ¿no? De conseguir los inversores porque necesitaba más dinero para seguir manteniendo la ronda. En aquel momento que mete una serie D, a la empresa se la evalúa en $3.000 millones. Se valora la empresa en $3.000 millones. Es el punto más alto de la empresa. La empresa, a partir de ese punto, la empresa no paraba de crecer, no paraba de avanzar. Todavía no había sucedido el problema de Three Arrows Capital, así que todo seguía. BlockFi tenía mucha cantidad de capital en Three Arrows Capital. BlockFi estaba prestando mucha cantidad de dinero y tenía también muchas participaciones en algunas otras criptomonedas. Seguía corriendo el año. Llega el año 2022 y BlockFi empieza a meter cripto en Alameda, empieza a meter cripto en FTX. El año 2022, que venía viento en popa, BlockFi intenta cotizar en bolsa, armar un producto para cotizar en bolsa, pero se lo niegan. Intenta armar un fondo, también un ETF en Bitcoin, pero no prospera. Y empieza a sufrir también la caída de Bitcoin. Ya en junio, la empresa, ya que valía $3.000 millones, empieza a valer $1.000 millones. Después de esto viene lo que ya conocemos, la caída de Luna, Terra y por supuesto la caída de Three Arrows Capital y por supuesto todos los Bitcoin que le había prestado a Three Arrows Capital. Acá es donde cae un golpe fuertísimo. Ante semejantes deudas empieza a tener problemas para poder liquidar deuda, para poder empezar a pagar. Entonces FTX interviene y decide darle una ayuda, comprar a BlockFi de alguna manera, darle una participación, una ayuda y meterle unos 250 millones a BlockFi para ayudarlo para que pueda seguir adelante con sus compromisos de pago y todo eso. Todo esto para sumar, recibe una multa de 100 millones de dólares de la SEC. Todo esto para golpearlo, donde golpeaban más a BlockFi. BlockFi con todo esto también decide vender toda su posición que tenía en GBTC, vendiendo por supuesto a un precio muy por debajo, ¿no? Encima muy lejos de la paridad 1 a 1 que tenía con Bitcoin, generando grandes pérdidas. Rápidamente también deja de recibir como garantía y como colateral GBTC, que lo anuncia el 12 de julio, porque también recibía GBTC, deja de recibir, desarma toda su posición en GBTC y anuncia que no va a recibir y no tiene más GBTC, termina vendiendo todo como puede para poder empezar a juntar dinero. Entra en problemas económicos y luego entran 3 empresas a intentar ayudarlo, donde dentro de esas 3 empresas es FTX quien se queda con esa ayuda el 8 de septiembre. FTX también cae al tiempo. ¿Y qué problema tiene BlockFi? Que le quedan atrapados dentro de FTX 355 millones de dólares y dentro de Alameda Research 671 millones. A todo esto intenta recuperar algo de lo que tenía en FTX a través de Robinhood. ¿Por qué? Porque Sam había comprado 650 millones de dólares en acciones de Robinhood, entonces iba a intentar morder por ahí. Ya el día 28 de noviembre, ya no pudiendo afrontar todos sus pagos, ya habiendo bloqueado los retiros, ya con todo esto BlockFi con 257 millones de dólares que solo le queda en efectivo y más de 10.000 millones de dólares en deuda, con 100.000 acreedores que le están golpeando la puerta, no puede seguir más y se declara el 28 de noviembre se declara en bancarrota bajo el capítulo 11 de la ley de quiebras norteamericana. En Estados Unidos hay 2 tipos de ley de quiebra. El capítulo 7 y el capítulo 11. La diferencia es que el capítulo 7 la empresa cesa sus actividades, se vende todo lo que tiene y se reparte entre los deudores, mientras que en el capítulo 11 de la ley le permite a la compañía continuar con sus operaciones y reorganizar su estructura libre de presión de sus acreedores mientras negocia un plan de pago para intentar salvar y pagar. Por eso está moviendo todos los hilos que puede BlockFi para intentar a ver si puede recuperar algo de dinero. Al margen de esta noticia de BlockFi, de la quiebra, de la bancarrota, salpica a otros actores, por ejemplo a Cryptovan Silvergate, que su exposición en depósito de activos digitales en BlockFi totaliza menos de 20 millones. Cuando salió la noticia, automáticamente y la exposición que tenía Cryptovan, las acciones del banco cayeron un 11% instantáneamente, ¿no? El miedo de los inversores. Y una vez más podemos ver cómo una empresa que llegó a valer 3.000 millones de dólares termina cayendo de esta manera con tan solo unos 256 millones que le quedan, ¿no? Y sin ir más lejos, FTX, que llegó a estar valuada en 32.000 millones de dólares y ahora está en 0. Esta es toda la historia de BlockFi más o menos, donde fueron los golpes más duros y más fuertes que
a mi parecer, el golpe más duro fue con la cantidad tremenda de Bitcoin que metió en Three Arrows Capital. La deuda de Three Arrows Capital dejó el coladero de una manera increíble, ¿sí? Ahora el próximo en caer, culpa de Three Arrows Capital o de la gestión de Three Arrows Capital, de todo este sistema que utilizaron, me parece que es Genesis. Poné en los comentarios qué te pareció el video, si te gustó, si entendiste cómo es todo esto. No son fáciles de explicar estos temas. Pero bueno, es más o menos la historia donde se presta, donde se toma prestado y donde lo peor de todo acá es que todo el dinero que se está moviendo, en este caso los Bitcoin, era el dinero de la gente que depositó, ¿no? Tanto en Bitcoin como de otras cosas. Se te paga vos un 6%, un 7%, un 10% como te pagan las plataformas y las empresas utilizan tu dinero para tratar de buscar rendimiento del 15, del 20%. Ya pasó con Anchor, con UST, con Luna, con UST y Luna, ¿no? Que pagó un 20% y terminó reventando y termina reventando todas las plataformas. ¿Por qué? Porque si cae una de base, caen todas. ¿Por qué? Porque todas están metiendo el dinero en esa plataforma a su vez lo que vos pusiste lo metes en otra y va todo en manera de cascada. Así como funciona. ¿Y quién es el último en termina de perder? El usuario, ¿no? El usuario es el último jugador, que es el que puso el dinero, quien arrancó y por supuesto todos los inversores. Así que bueno, espero que te haya gustado. Esto es todo. No te olvides de suscribirte al canal. Estamos en el sorteo activo del mundial, Dale, ahí te dejo el formulario abajo. ¿Quién sale campeón? Hay $100 en juego. ¿Quién sale campeón del mundo? Tenés que seleccionar en el formulario quién sale campeón. Es muy fácil, ¿no? Te lo dejo en Twitter. Así que seguime, suscríbete y vamos para adelante. Chau, 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 chau.